La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Muy bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a un nuevo episodio de Estudiemos la Biblia. Es un privilegio que podamos encontrarnos una vez más alrededor de la palabra de Dios, porque ella sigue siendo nuestra única regla infalible de fe y de conducta. Nuestra oración es que mientras estudiamos las Sagradas Escrituras, el Señor fortalezca nuestra fe, transforme nuestro entendimiento y nos lleve a amar más a Cristo y a vivir para su gloria. Abramos entonces nuestras Biblias y permitamos que sea Dios mismo quien nos hable por medio de su santa y suficiente palabra. Oremos. Padre Celestial, Dios de toda gracia y misericordia, te damos gracias de todo corazón por el privilegio que nos concedes de proclamar libremente tu santa palabra. Te agradecemos por este estudio bíblico y por cada oportunidad que nos das para llevar el mensaje del Evangelio a los oídos de quienes lo necesitan, los afligidos, los cansados, los angustiados, los que buscan respuestas para las profundas inquietudes de su alma y los que anhelan encontrar una esperanza firme y verdadera para sus vidas, como también para todos aquellos que solo anhelan alimentar sus espíritus, sus vidas. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para que podamos leer y explicar tu bendita palabra de acuerdo con tu voluntad, sin apartarnos a ningún lado vicioso y perjudicial. Ayuda también a nuestros seguidores con una mente abierta y un corazón dispuesto a la obediencia. Lo pedimos en el nombre precioso, poderoso y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Igualmente queremos recordarles que será un gusto para nosotros recibir sus comentarios, responder sus preguntas y orar por sus necesidades. Pueden escribirnos por WhatsApp a los números 311-480-9545, 311-848-4052. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, fortalezca su fe y les conceda crecer cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 9 versículos 23 al 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por
toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el pasaje que ustedes acaban de escuchar, se nos narra muy puntualmente que Saulo es perseguido en Damasco y se va a Jerusalén. El perseguidor ahora es perseguido. La ley de la compensación es bíblica. Debemos entender y saber con toda seguridad que nuestro pecado nos alcanzará. Cuando el Señor llama a una persona para sí, no le promete una vida libre de dificultades. Eso debe quedarles muy claro. Por el contrario, el mismo camino del discipulado suele comenzar con pruebas, oposición y sufrimiento. Sin embargo, Dios nunca abandona a los que ha llamado eficazmente. Póngale cuidado a la palabra eficaz. Llamado eficaz. Dios sostiene a sus hijos en medio de las dificultades y conforme a su promesa les concede la fortaleza necesaria para perseverar y la salida que Él mismo ha determinado. Recordemos una porción de las Sagradas Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. La conversión de Saulo de Tarso constituye una de las evidencias más extraordinarias de la veracidad del Evangelio. Nadie puede explicar humanamente cómo el más decidido perseguidor de la Iglesia llegó a convertirse en uno de sus más fieles predicadores. Pero este acontecimiento también nos recuerda una verdad fundamental. Ningún argumento, por convincente que sea, puede cambiar el corazón del ser humano. La fe salvadora no nace simplemente de contemplar un milagro o escuchar una buena explicación. Es el resultado de la obra soberana del Espíritu Santo, quien regenera al pecador y le concede una nueva naturaleza. Como enseñó Juan Calvino, la fe es una iluminación sobrenatural por la cual el Espíritu Santo sella el Evangelio en nuestros corazones. El relato también nos enseña una importante lección para la vida de la Iglesia. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, muchos creyentes desconfiaban de él. Humanamente, sus temores eran comprensibles, pues conocían el pasado de Saulo. Sin embargo, Dios ya había transformado profundamente a aquel hombre. Aquí sobresale la valiosa intervención de Bernabé, quien escuchó, tuvo discernimiento claro de la obra de Dios y recibió a Saulo como un verdadero hermano. La prudencia cristiana nunca debe convertirse en dureza de corazón. El amor todo lo cree, dice la palabra. Y esto es en el sentido de que está dispuesto a reconocer con gozo la evidencia de la gracia cuando Dios obra en una persona. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 7. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quiero llamarle la atención especialmente sobre el versículo 7. El amor verdadero, el amor bíblico, el amor espiritual, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Otro aspecto sobresaliente en el texto de Hechos es la absoluta soberanía de Cristo sobre la vida y el ministerio de sus siervos. El Señor mismo dirige cada paso de Saulo,
Lo envía fuera de Jerusalén porque todavía tenía mucho que hacer entre los gentiles. La misión no dependía de los planes del apóstol, sino del propósito eterno de Dios. Ningún enemigo podía quitarle la vida antes de que hubiera terminado la obra que el Señor le había encomendado. Esto sigue siendo motivo de descanso para la iglesia de todos los tiempos. Nuestra vida está en las manos del Rey soberano. Finalmente, Lucas nos muestra una iglesia que, aún después de intensas persecuciones, disfrutó de un tiempo de paz, edificación y crecimiento. Esa tranquilidad no produjo indiferencia espiritual. Por el contrario, los creyentes perseveraban caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Precisamente allí encontramos el equilibrio de la verdadera espiritualidad reformada. Una profunda reverencia hacia Dios unida al gozo que produce la presencia consoladora del Espíritu Santo. Es lo que debemos discernir hoy nosotros en Colombia y darle gracias a Dios por las oportunidades que nos dé, las puertas abiertas para proclamar a Cristo. Como observó Juan Calvino, el temor de Dios nunca esclaviza al creyente, más bien lo conduce a una obediencia humilde y agradecida. Esto es lo que dice Juan Calvino. De igual manera, Herman Bavinck recordó que la verdadera obra del Espíritu Santo siempre produce una vida santa, fortalece a la iglesia y glorifica a Cristo. Así también ocurre hoy. Las épocas de paz son tan peligrosas como las de persecución si dejamos de depender del Señor y trabajar por su causa. La iglesia crece verdaderamente cuando permanece fiel a la palabra de Dios, vive en humilde reverencia delante de Él y encuentra su fortaleza diaria en el consuelo que el Espíritu Santo concede por medio del Evangelio. Quien camina cuidadosamente delante de Dios, confiando en su gracia, descubrirá que también puede caminar con verdadera paz y con un gozo que el mundo no puede ofrecer. Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entra un nuevo personaje a nuestra historia, es Eneas, y lo que fue su curación. El relato de la sanidad de Eneas nos recuerda en primer lugar la hermosa identidad que Dios ha dado a su iglesia. Lucas llama santos a los creyentes, no porque hubieran alcanzado una perfección moral, sino porque habían sido apartados por Dios para pertenecerle. En el Nuevo Testamento, todos los que han sido unidos a Cristo por la fe son llamados santos. Santos igual creyentes, santos en la Biblia, apartados. La santidad no es el privilegio de unos pocos creyentes extraordinarios y especiales, sino la posición y el llamamiento de todo verdadero hijo de Dios. La condición de Eneas también ilustra con claridad la realidad espiritual de toda la humanidad. Durante muchos años había permanecido paralítico, completamente incapaz de ayudarse a sí mismo. De la misma manera, el pecado ha dejado al ser humano espiritualmente incapacitado para salvarse por sus propias fuerzas. Como enseña el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra necesidad, queridos seguidores, no era simplemente mejorar, sino recibir una vida nueva que solamente Cristo puede conceder. Y ahí está la esencia del asunto, la esencia del Evangelio mismo, el porqué y la razón de la encarnación del Hijo de Dios para morir en una cruz. Por eso,
Pedro evita cuidadosamente cualquier protagonismo personal. Sus palabras son sencillas y profundas. Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo, no yo, Jesucristo. Él no dice yo te sano, ni atribuye el milagro a su propia autoridad. Toda la gloria pertenece al Señor resucitado, quien continúa obrando por medio de su siervo. Otra vez cito a Juan Calvino. Él observa que Pedro actúa únicamente como instrumento, mientras que toda la eficacia del asunto, del milagro, la naturaleza del milagro, procede de Cristo. Este principio sigue siendo fundamental para la iglesia. Los ministros anunciamos la palabra, pero solo Cristo salva, restaura y transforma. Sin embargo, el mandato que sigue al milagro también es significativo. Levántate y haz tu cama. Cristo concede el poder, pero el hombre debe responder con obediencia. Esto es muy importante. Mire todo lo que podemos aprender de una sencilla frase que aparentemente está diciendo otras cosas. Cristo concede el poder, pero el hombre debe responder con obediencia. La gracia de Dios nunca conduce a la pasividad espiritual. Por el contrario, capacita al creyente para caminar en una vida nueva. Como enseñó Agustín de Hipona, Dios concede lo que manda y luego manda lo que quiere. Así, toda obediencia cristiana es fruto de la gracia, pero esa gracia siempre produce una respuesta visible de fe y de acción. El resultado del milagro fue que muchos habitantes de Lida y Sarón vieron la obra del Señor y se volvieron a Cristo. El propósito de las señales apostólicas nunca fue exaltar a los apóstoles, ni despertar una simple admiración por lo extraordinario del acontecimiento. Los milagros autenticaban el mensaje del Evangelio en aquellas personas y dirigían la mirada de las personas hacia Jesucristo. Allí donde Cristo es anunciado fielmente y el Espíritu Santo obra con poder, el fruto esperado siempre es el mismo. Hombres y mujeres arrepentidos que abandonan el pecado para seguir al Señor. Este pasaje nos recuerda que seguimos dependiendo completamente de Cristo. Él es quien da vida al pecador, fortalece al creyente para obedecer y edifica continuamente a su iglesia. Toda la iglesia pertenece únicamente a Él, porque desde el principio hasta el fin la salvación es obra de la gracia soberana de Dios. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Como ustedes lo pudieron ver claramente, aquí se nos narra otro milagro, la resurrección de Dorcas. El Espíritu Santo presenta a Tabita, llamada también Dorcas,
como una mujer cuyo testimonio no descansaba en las palabras, sino en una vida consagrada al servicio y al amor por el prójimo. Lucas afirma que estaba llena de buenas obras y de limosnas. No era simplemente una creyente con buenas intenciones, era una discípula cuya fe producía frutos visibles. Su vida confirma que la fe verdadera nunca permanece estéril, sino que se manifiesta en obras de amor preparadas por Dios para que andemos en ellas. Queridos seguidores, especialmente los miembros y asistentes a la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio. Como siempre, ustedes son el objetivo primario de este estudio. Es para ustedes. Esta es la más grande preocupación mía como pastor y de cualquier pastor bíblico. Los frutos en la gente, el cambio, las evidencias de que ha habido un nuevo nacimiento. Matthew Henry observa con acierto que hay personas que abundan en palabras, pero escasean en buenas obras. Tabita fue exactamente lo contrario. Una mujer conocida no por hablar mucho de la compasión, sino por practicarla diariamente. Este sigue siendo uno de los distintivos del verdadero cristiano. Como enseñó Juan Calvino, somos justificados únicamente por la fe, pero la fe que justifica jamás permanece sola. Siempre produce una vida renovada que glorifica a Dios mediante el servicio a los demás. Amados seguidores, amados hermanos, personas que llegan por primera vez a este estudio bíblico, es urgente que entremos en conciencia de ver claramente los cambios en nuestra vida una vez que hemos creído, para establecer con verdad que realmente nos hemos arrepentido. El ministerio de Tabita también nos enseña que todos los creyentes pueden ser útiles en el reino de Dios. No todos poseen los mismos dones, recursos o responsabilidades, pero todos pueden servir. Algunos lo hacen mediante la enseñanza, otros con la hospitalidad, otros con la generosidad, otros visitando al necesitado, consolando al afligido o trabajando diligentemente con sus propias manos para ayudar a quienes padecen necesidad. En la economía del reino de Dios no existen servicios pequeños cuando son realizados con amor a Cristo y para su gloria. Resulta especialmente conmovedor que al morir Tabita, las viudas mostraran a Pedro las túnicas y vestidos que ella había confeccionado para ellas. Aquellas prendas eran mucho más que ropa. Constituían un testimonio visible del amor cristiano que había acompañado cada puntada. La gratitud de aquellas mujeres demuestra cuánto había bendecido Dios a la iglesia por medio de una sola creyente fiel. Los siervos más útiles de Cristo muchas veces no son los más conocidos, sino aquellos cuya fidelidad cotidiana fortalece silenciosamente a la iglesia. Este pasaje también nos invita a examinar nuestras prioridades. En una cultura que con frecuencia valora la apariencia, el prestigio y el reconocimiento personal, la Escritura dirige nuestra atención hacia el verdadero adorno del creyente, un corazón transformado que se expresa en buenas obras. El apóstol Pedro exhorta a las mujeres cristianas a cultivar el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, el cual tiene gran estima delante de Dios. No otra cosa. Es interesante que el apóstol hizo énfasis en este aspecto. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta exhortación no menosprecia el cuidado personal,
sino que recuerda que la verdadera belleza es el fruto de una vida gobernada por la gracia de Dios. Cuando Pedro oró y el Señor devolvió la vida a Tabita, quedó nuevamente demostrado que toda autoridad pertenece a Cristo resucitado. El milagro no engrandeció a Pedro, confirmó el poder del Señor y produjo que muchos creyeran en Cristo. Como en todos los milagros registrados en el libro de los Hechos, el propósito principal no era despertar admiración por lo extraordinario, sino autenticar el Evangelio y conducir a los pecadores a la fe en Jesucristo. Este es el error en que caen hoy en día muchos supuestos cristianos, que hacen de los milagros el espectáculo que deslumbra y no que glorifica a Cristo. Finalmente, la resurrección de Tabita señala una realidad aún más gloriosa. Así como Cristo devolvió la vida a su sierva, también concede vida espiritual a quienes están muertos en sus delitos y pecados. La regeneración es un milagro mayor que cualquier restauración física, que cualquier otro milagro, porque transforma el corazón, abre los ojos espirituales y produce una nueva creación. Herman Bavinck escribió que toda la vida cristiana brota de esa nueva vida implantada soberanamente por el Espíritu Santo. Y esa vida siempre se manifiesta en amor, servicio y perseverancia. No lo olviden, amor, servicio y perseverancia. Obediencia, servicio y perseverancia. La historia de Tabita nos recuerda que una existencia dedicada a Cristo nunca es insignificante. Dios utiliza la fidelidad silenciosa de sus hijos para fortalecer a su iglesia, aliviar el sufrimiento de los necesitados y dar un testimonio visible del poder transformador del Evangelio. Vivamos entonces alimentándonos diariamente de la plenitud de Cristo, para abundar en buenas obras que glorifiquen su nombre, edifiquen a su pueblo y hagan visible la belleza del Evangelio ante el mundo. Queridos seguidores, espero que Dios les haya hablado, que Dios les haya tocado en lo más profundo de sus seres y que Dios transforme sus vidas por el poder de su palabra, de su Santo Espíritu. Nos encontraremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio bíblico. No deje de estudiar con nosotros y haga que otros estudien también con usted. Bendiciones y abrazos y mucho amor para todos ustedes. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.